Hoy en día, el déficit habitacional en nuestro país llega a más de 600,000 unidades. Y esto es preocupante para el gobierno central. Y para reducir esta cifra, se ha instalado la Agencia Estatal de la Vivienda. Y ahí entran los empresarios del rubro de la construcción y se proyectan edificaciones de departamentos cuyos precios ahora oscilan entre 35,000 y 60,000 dólares. En este contexto, la Agencia Estatal de la Vivienda construye apartamentos distribuidos en bloques multifamiliares. Y lo que requieren ellos es una superficie de 80 metros cuadrados con el derecho propietario. Y el programa de esta Agencia Estatal de la Vivienda está en plena ejecución en las siguientes ciudades: El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Potosí y Oruro. Algo más que comentar aquí. Otra situación interesante. Por ejemplo, en Cochabamba se tramita el mayor número de permisos para edificar, edificaciones multifamiliares. Es así que últimamente el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba tuvo la solicitud de más de 1,500 autorizaciones de construcción de edificios multifamiliares. Luego está la ciudad de La Paz con 819 autorizaciones, Santa Cruz con 505, Oruro con 438. En estos momentos la ciudad de Oruro es el boom de la construcción. Por todo lado podemos observar la construcción de edificaciones de 10 plantas para arriba. Luego le sigue interesante Potosí con 427, Trinidad con 212, Tarija con 156, Cobija con 95 y Sucre con 60 autorizaciones de construcción. Estos son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, esto ha crecido por una situación interesante. Hoy en día, la oferta de préstamos para la vivienda ha generado un amplio mercado, sobre todo en la edificación de edificios multifamiliares. Entonces, eso como introducción, como motivación, cuán importantes se han hecho ahora las instalaciones multifamiliares. En la portada tenemos un libro de mi autoría denominado Instalaciones Sanitarias, donde trata agua fría, se trata del agua caliente, el alcantarillado sanitario pluvial y los estudios de caso. Y viene incluido un DVD dual. En ese DVD dual está el software Hidro, está el reglamento de las instalaciones sanitarias en edificios y ejemplos típicos de cálculo de edificaciones. Un tutorial. Ahora bien, vamos a ver enseguida, como yo soy oriundo de la ciudad de Oruro, rápidamente qué es un sistema de agua potable. A través de un sistema de agua potable nace las instalaciones sanitarias en edificaciones. En Oruro tenemos este sistema de agua potable. Se abastece de tres fuentes, Unas vertientes que datan de los años 30, las vertientes de Calacala, que llega a la ciudad de Oruro por gravedad, a este tanque que está en la antigua terminal, de más de 1 millón de litros de agua. Luego, Oruro fue creciendo y fue necesario perforar un campo de pozos en los años 60, en Challapampita, el que tiene un tanque intermedio de chapa metálica y vuelve a acumularse aquí en la planta JKW. Las iniciales debido a un famoso profesor alemán que ofició de catedrático en la Facultad Nacional de Ingeniería, Jos Nefermacher. Luego, Oruro fue creciendo y en los años 80 fue necesario perforar una nueva batería de pozos y de donde el 80% del agua que llega a la ciudad de Oruro viene de este campo de pozos de Calacaja y nuevamente llega a este famoso tanque JKW que está en la antigua terminal. Y de aquí se bombea al tanque del Cerrato, que está en la falda de la serranía Cerrato. De ahí se bombea a otro tanque, el famoso Corazón de Jesús, y de ahí todavía ahora hay otro tanque más arriba. Es decir, se llega a zonas altas con cuádruple bombeo.
Paralelamente se bombea el agua de este tanque JKW por la Avenida Brasil y llega al tanque Agua de Castilla de chapa metálica, de la cual se vuelve a bombear a otro tanque. Y lo más interesante, el agua viaja 40 kilómetros cada día para llegar a la ciudad universitaria, que está ubicada en la zona sur. Entonces, como se puede ver, es un sistema enteramente por bombeo. Una situación llamativa es de que por el concepto de energía eléctrica, cancelamos cada mes a ENDE $30,000. Y eso se justifica por el bombeo en campo de pozos, el bombeo en la planta JKB, el bombeo en los tanques Agua de Castilla hace rato. Actualmente CELA cuenta con 62,000 usuarios, atiende a más de 350,000 habitantes. Y en estos momentos el caudal es de 300 litros por segundo. La dotación a Oruro de 90 litros habitante día. Pero vuelvo a recalcar, es un sistema enteramente por bombeo. Muy bien, ahora quiero hacer énfasis, estos son los datos indicadores, en la temática de nuestro país para introducirnos al tema de instalaciones sanitarias. Bolivia en cifras. Actualmente nuestro país cuenta con más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La población ya ha superado los 10 millones de habitantes. La densidad es interesante. En nuestro país es de 7.5 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa anual de crecimiento de la población, 2.74. Pero hay ciudades que han superado esta tasa anual, como Santa Cruz, que ya ha superado el 4%. La ciudad del Alto, la ciudad más ya ha superado el 4%. Pero lo más llamativo es la tasa de mortalidad infantil. Por cada 1,000 nacidos vivos en nuestro país fallecen 60. Este es un indicador un tanto delicado. Por ejemplo, en la República Vecina de Chile, tasa de mortalidad infantil, por cada 1,000 niños nacidos vivos, fallecen 30. En Inglaterra, tasa de mortalidad infantil, por cada 1,000 niños nacidos vivos, fallecen 3. Esperanza de vida al nacer, en nuestro medio, 62.5 años. Bono dignidad se paga a partir de los 60 años. Concentración urbana, esto ha subido. 64% de la población boliviana está asentada en las capitales de departamento. Increíble. Entonces, Oruro no es la excepción. Han aparecido nuevas urbanizaciones como las nuevas urbanizaciones de nueva creación, las periurbanas. Este dato estadístico viene por lo siguiente. En la ciudad de La Paz se encuentra asentada hace muchos años una institución famosísima que estudia el saneamiento básico en Bolivia, UNICEF. Los datos de UNICEF indican, cada año nacen en nuestro país 262,000 niños. Cada día nacen 717 niños. Cada hora nacen 30 niños bolivianos. Pero veamos la otra cara de la medalla. Al mes fallecen 990 niños. Al día fallecen 33 niños. Y cada hora en nuestro país fallecen de 1 a 2 niños. La temática es ¿por qué? Motivo, causa. Ahora la vamos a ver. Entonces, UNICEF indica causas de muerte en niños menores a 5 años. Observemos esta estadística. Diarrea, 36%. Infecciones, 29%. Sumados estos dos nos dan más del 50%. ¿A qué se deben las diarreas? ¿A qué se deben las infecciones? A la falta de agua potable, usos y costumbres. Es decir, hoy en día estamos atravesando la pandemia del coronavirus. Qué importante es el lavado de manos. El solo hecho de lavarnos las manos reduce en mucho hasta las diarreas hasta un 30%. Entonces, qué importante es dotar a las viviendas agua en cantidad, calidad y buena presión. Entonces, aquí nos está determinando UNICEF que son estas dos situaciones de diarrea e infecciones que está causando más del 60% de las causas de muerte en niños menores de 5 años. Y una reflexión. Alguien decía, es mejor
invertir $1 en sistemas de agua y alcantarillado, que es salud preventiva, que invertir $3 en salud correctiva, hospitales. Entonces, qué importante es el saneamiento básico. Muy bien, continuamos. Ahora quiero hacer mía también este concepto de un autor que dice saneamiento básico. Hoy vemos la televisión, prendemos la radio, prensa oral, escrita, siempre ahora estamos hablando del saneamiento básico. ¿Qué es saneamiento básico? Son las actividades que contribuyen a preservar y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Y abarca los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado, eliminación de excretas, gestión de residuos sólidos y control de la contaminación ambiental. Aquí quiero hacer otro comentario. La naturaleza ya nos ha señalado el camino de aquí al futuro. ¿Cuáles van a ser los problemas al futuro en saneamiento básico? Octubre del 2016, Ciudad de La Paz, la crisis del agua. 93 barrios de la zona sur no tenían agua. La naturaleza ya nos mostró su poder. Enero del 2019, Ciudad de La Paz, se cae el mejor relleno sanitario de Latinoamérica, Alpacoma, que ganó un año atrás ese premio a nivel internacional. Trataban hasta los lixiviados. Entonces, al futuro, los problemas ya están planteados. Va a ser tema agua, temas residuos sólidos y un problema más, la chiquitanía, los famosos incendios. Entonces, al futuro, el nuevo desafío para los técnicos va a ser el saneamiento básico. Agua, alcantarillado, residuos sólidos e incendios. Está marcada ya. Bien, ahora un poquito como motivación. Ciudad de La Paz. En la zona sur crece demanda por los alquileres y escasea el anticrético. La gente prefiere sacar un crédito para comprarse un departamento o casa. Pese al alza de los materiales de construcción como la madera, el acero, etc., es decir, están en franco crecimiento la construcción. Entonces, es importante el tema de la vivienda. Otra situación interesante. El barrio Los Pinos en la ciudad de La Paz es uno de los más codiciados. Los primeros apartamentos costaron $27,000, ahora valen $70,000. Y aún estando por edificarse, la gente interesada saca préstamos de los bancos, que ahora tienen intereses bajos para tema vivienda, y lo que quieren tener es casa propia. Otra situación interesante. La construcción de viviendas avanza pese al alza de los materiales. Eso es súper interesante. Hoy día más que nunca se ha hecho importante el tema de la vivienda por muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Debido a las concentraciones urbanas, la construcción de edificios ha adquirido un gran incremento en los últimos años. Ahora, las viviendas se han tenido que adaptar a las necesidades y requerimientos de una sociedad dinámica como la nuestra, donde el baño y la cocina vienen a constituirse en ambientes básicos. Es importante. Luego, sistemas de abastecimiento de agua. Ya entramos en tema. Seguimos aquí. Quiero hacer una mención más. Comerciantes pujantes del Alto, por ejemplo, construyen chalets en la altura. Nosotros lo llamamos cariñosamente los cholets. Ahora, yo quiero hacer énfasis. Las instalaciones sanitarias están vinculadas al diseño arquitectónico. Esta es la nueva moda, los famosos cholets. Entonces, tenemos que hablar del equipamiento sanitario, del número de artefactos, del tipo de artefactos. Tenemos que ver las instalaciones de tuberías, por ductos o shafts. Tenemos que ver los tanques de agua y equipos de bombeo. Tenemos que hablar de tanques cisternas, tanques elevados, conjunto motor-bomba, etcétera, etcétera. En síntesis, las instalaciones sanitarias están vinculadas al diseño arquitectónico. Y es lo último que está de moda en la ciudad de La Paz, sobre todo en el Alto. Vamos a ver otra situación. Como podemos ver, tenemos la edificación totalmente ya, y en la parte alta están los famosos cholets con unos colores bastante llamativos, y está de moda ahora esta nueva arquitectura. Aquí también podemos ver, es interesante, varias plantas, y en la última,
Aquí lo que hemos podido observar en la ciudad del Alto es interesante. La gente muy trabajadora, lo que hacen es construir la obra gruesa, terminan edificando el cholet o el chalet y van alquilando la planta baja por tiendas, por negocios. Con productos de esos mismos alquileres van concluyendo la edificación. Es súper interesante. Sin embargo, un 25% de esas viviendas en la altura carece de autorización. Entonces, nosotros como técnicos tenemos que adaptarnos a los cambios. Las cosas cambian, los tiempos cambian y las instalaciones sanitarias tienen que ir a esos cambios arquitectónicos. Aquí, sin embargo, no todo es color de rosa. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, el mercado La Ramada, por un cortocircuito, pierden toda su inversión y el sustento de sus familias. Y ahí nos damos cuenta de una debilidad que tenemos en sistemas de agua. No había un hidrante a 100 metros a la redonda. ¿Qué es un hidrante? Es un artefacto que está cada 300 o 500 metros en las esquinas, donde llega el cuerpo de bomberos, introduce la manguera y puede extraer agua para amagar incendios. Increíble. Cerca de los mercados no había un solo hidrante a 100 metros a la redonda. Lo mismo ocurrió en la ciudad de La Paz, en la Uyustos, un 31 de diciembre de un año. Ahora, aquí es interesante, solamente se está recogiendo chatarra, la gente muy triste, y esto se ha dado por un cortocircuito en el mercado La Ramada en la ciudad de Santa Cruz. Ahora, una norma busca prevenir incendios. El proyecto señala las medidas de seguridad para edificios, oficinas y viviendas. Otro hecho ocurrió en la casa comunal en la ciudad del Alto, cuando viene una junta vecinal, cierran las puertas con candado, ahí encienden fogatas, hay muertos, heridos de conocimiento público y nos está llamando a grandes voces. Debemos prever nosotros en edificaciones públicas gabinetes contra incendios. Un gabinete contra incendio es una caseta que tiene una válvula angular de 2 metros, de 2 pulgadas y media, una manguera de una longitud de 45 metros de 2 pulgadas, un extintor, un hacha. Y eso nosotros deberíamos instalar los gabinetes de emergencia en cada planta, pero no lo hacemos en los edificios públicos y de ahí se dan muchas situaciones. Ahora, obligarán a tener más hidrantes. Los bomberos han presentado un proyecto de ley de prevención y lucha contra los incendios. Eso es muy importante. Seguidamente vamos a comentar este artículo de prensa que dice: utilice el agua responsablemente, el uso racional del agua. Entonces, ¿cuáles son los artefactos sanitarios que consumen más agua? Por un lado, los inodoros. Tenemos inodoros de tanque e inodoros de válvula flush. Un inodoro de tanque como este consume en cada evacuación de 12 a 15 litros de agua. Un hombre, una mujer sana, ocupa el baño 2 veces al día. Hacemos números y es una cantidad significativa. ¿Cuál es la nueva tendencia? Cambiar a inodoros ecológicos, que en cada evacuada solamente se van de 3 a 5 litros. Otro artefacto que utiliza bastante agua es la ducha. Y hemos hecho una prueba, hemos aforado debajo de una ducha con un balde y un cronómetro y hemos encontrado un resultado interesante. 0.1 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Que 1 minuto bajo la ducha se nos va a 6 litros. 10 minutos, 60. 15 minutos, 90. 30 minutos bajo la ducha, 180 litros. Países vecinos ya tienen normado esta situación. ¿Qué tiempo debemos estar bajo la ducha? Máxime entre 5 y 10 minutos, no más. Uso racional del agua. Muy bien. Pasaremos, por favor, más adelante. Ahora sí, un hito más. Aquí tenemos un sistema clásico de instalación de agua fría y caliente. Tenemos la tubería maestra, la tubería matriz, el collarín de toma, llevamos a un tanque elevado. Y del tanque elevado sacamos el agua
fría que va a ir a dar al lavaplatos, va a ir a dar a la ducha, al lavamanos, al bidet y al inodoro. Pero hoy en día, hablar solamente de agua fría ya no es, que les digo, tan racional. Tenemos el servicio de gas. Ahora debemos hablar también de agua caliente a través de calefones. Pueden ser calefones energía eléctrica, pueden ser calefones a GLP o pueden ser calefones a energía solar. Entonces, por otra derivación entre el agua fría, sale el agua temperada. El agua temperada va entrando al lavaplatos, entra a la ducha, se distribuye a través de una válvula interesante mezcladora, entra al lavamanos, entra el bidet, pero no entra al inodoro. Los inodoros, si nos acordamos, deben estar ubicados lo más próximo a una bajante, Y el resto de los artefactos, como la ducha, el bidet y la lavamanos, se debe hacer la conexión a través de una caja interceptora. Y de ahí la evacuamos hacia los colectores que se encuentran en la calle, en la calzada. Aquí también podemos ver, por ejemplo, la tubería de ventilación, importante. ¿Por qué existen malos olores en los baños? Porque de pronto no está trabajando el sifón hidráulico. Una manera de evitar eso es, ¿qué les digo yo? Considerar adecuadamente la tubería de ventilación. Luego tenemos otra tubería que agarra las aguas de lluvia que caen por las cubiertas. Entonces, esto lo hacemos un desagüe a la calzada. En la calzada puede haber colectores de alcantarillado sanitario y colectores de agua pluvial, si el sistema es separado. Y si es unitario, a un solo colector entran ambas tuberías. Entonces, ahora la nueva visión es esto: tener instalado agua fría y agua caliente. Entonces, vamos a ir viendo nosotros todos los aspectos concernientes a esto. Continuamos. Ahora sí, entramos en materia y se denominan lo siguiente: sistemas de abastecimiento de agua. Existen dos familias grandes. O es abastecimiento directo o es abastecimiento indirecto. Dentro del indirecto hay variables. Puede ser con tanque elevado, puede ser cisterna tanque elevado, o tal vez que este está de moda ahora, cisterna tanque hidroneumático hidroceles. Por ejemplo, la Casa del Pueblo, Ciudad de La Paz, tiene este sistema instalado. ¿En qué consiste? Tiene un tanque cisterna, una bomba, un conjunto de hidroceles y ya no tiene tanque elevado. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Veamos, abastecimiento directo. Pero antes de entrar, quiero aprovechar esta gráfica en señalar muchas cosas. Un abastecimiento de agua potable fría tiene las siguientes características. Tiene aquí una toma domiciliaria. Se hace esa toma a través de un collarín de la tubería matriz que está en la calzada. Tenemos la tubería de acometida, Tenemos el medidor de caudal. En algunos casos, vamos a ver posteriormente, tenemos un tanque bajo aquí, o tanque cisterna. Tenemos un tanque elevado, una línea de impulsión, la red de distribución interior y los artefactos sanitarios. Pero aquí yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, de dos obras que siempre la vamos a ver. Obras exteriores que están en la calzada, en la calle, y obras interiores que están del medidor para el interior de la edificación. Entonces, obras exteriores son las que se encuentran ubicadas en la vía pública, desde la tubería de distribución de agua potable hasta el medidor de agua o límite de propiedad. A todo eso se llama obras exteriores. Y obras interiores son las que se construyen dentro de la vivienda, a partir del medidor de agua, hasta los artefactos sanitarios o lugares de consumo. En caso de desperfectos, aquí el responsable es el propietario de la vivienda. Y en obras exteriores, en caso de un desperfecto de la tubería matriz, el responsable es la EPSA local.
es decir, la entidad prestadora de servicios de agua y alcantarillado. En Oruro se llama CELA Oruro, en La Paz, EPSAS. Entonces, a eso se refiere obras exteriores y obras interiores. Está delimitado de esa manera. Ahora vamos a ir viendo en qué casos utilizamos un abastecimiento directo. Se refiere al abastecimiento directamente de la red del servicio de agua potable. Para tomar definiciones requerimos conocer la presión de servicio de la red pública. Y esta presión tiene que ser suficiente para que el agua llegue a los artefactos de los pisos más altos. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. En el Reglamento Nacional, la norma boliviana 689 indica las presiones de servicio. Si es una población menor a 5.000 habitantes, la presión mínima es de 5 metros columna agua. Pero si la población es de 5.000 a 15.000 habitantes, la presión de servicio dinámica debería ser de 10 metros columna agua. Si es una población urbana grande, una mega ciudad como La Paz, entonces la presión dinámica debería ser 20 metros columna agua. Entonces, esta presión nos los da la EPSA. Si no nos diera la EPSA, vamos a ver una situación que nosotros podemos medir con un manómetro de Bourdon. Vamos a hacer ese ejercicio cuando hagamos correr el software. ¿Y cómo se afora? Es necesario conocer este parámetro hidráulico. Para edificaciones utilizamos este método de aforo, se llama el método volumétrico. Y significa esto, caudal, volumen sobre tiempo. ¿Qué necesitamos? Un recipiente graduado, que puede ser un balde, un cronómetro, hacemos 3 ejercicios y podemos sacar este caudal. ¿Y en qué momento medimos este caudal? En las horas pico. Eso significa entre las 7 y 8 de la mañana, entre las 12 y 2 de la tarde, cuando la gente utiliza los baños. Y debemos hacerlo durante 3 días para tomar un dato referencial. Puede ser un lunes, un miércoles y un viernes. Este ejercicio vamos a hacer correr, tenemos el software respectivo, pero es un adelanto. Lo primero que tenemos que averiguar es este parámetro hidráulico, aforo volumétrico. Saber qué caudal tenemos en litros por segundo disponible de la red para nuestra edificación. Y tiene aquí un formulario interesante donde nos indica los meses del año, la fecha, quién los realizó, el lugar, la hora y el proyecto. El tipo de recipiente, podemos esto nosotros cubicar con flexómetro, el diámetro mayor, el menor, la altura. Y luego hacer un ejercicio de 3 pruebas, y al final vamos a lograr un caudal. Todo esto lo vamos a hacer correr en la tercera sesión con el software respectivo que tenemos. Ahora, las presiones, otro parámetro hidráulico que necesitamos conocer para diseñar una edificación, las presiones de servicio. Hay 2 presiones. Una presión que se denomina estática, pero a nosotros lo que nos interesa es la presión dinámica en las horas pico. ¿Cómo logramos esos datos reales? Utilizando el manómetro de Bourdon. Este manómetro de Bourdon nos mide la presión en metros columna agua o en bares. Un bar es equivalente a 10 metros columna agua. Vamos a hacer este ejercicio. Muy bien. Abastecimiento directo. ¿Qué ventajas tiene? El agua la tomamos directamente de la red pública, sin riesgo de contaminación. Los costos de operación y mantenimiento son bajísimos en relación a otros tipos de sistema porque no requerimos de tanques ni bombas. Sin embargo, también existen desventajas. Si la zona es de alta presión, y esta varía mucho durante las 24 horas, las tuberías están expuestas a roturas. ¿Cómo soluciona este caso la ciudad de La Paz? La toma de agua son de las presas. La hollada está más abajo. El tema de La Paz el problema de ellos es la presión. ¿Cómo han resuelto? Ellos tienen cámaras con válvulas reductoras de presión. Caso Oruro, nuestro problema también es la presión. A ellos les sobra, a nosotros nos falta. Y esa presión debemos hacerlo por sistema de bombeo. Ahora, si la zona sufre variaciones de presión muy grandes, podría ser que en las horas de máxima demanda no llegue el agua a los últimos pisos de algunas viviendas, como este caso en abastecimiento directo.
En caso de corte, la edificación se quedaría sin agua. Es un abastecimiento directo. Esas son las desventajas. Abastecimiento directo. Recomendable en zonas de abastecimiento continuo de agua, pero eso también es relativo. Hay zonas que tienen evidente 24 horas de servicio de agua, pero hay zonas que tienen apenas 1 hora de servicio de agua. Es recomendable para edificaciones de 2 a 3 pisos, para viviendas o edificios pequeños. En edificaciones mayores, donde se tengan datos de presiones de servicio muy grandes, deberíamos esto verificarlo con la EPSA, o bien tomar las presiones in situ con un manómetro de Burdo. Es recomendable, en el caso de la ciudad de La Paz, por ejemplo, cuando estaba Aguas del Illimani, garantizaba una presión en la vivienda más alejada, en las horas pico, de 20 metros columna agua. Sin embargo, en la misma La Paz existen zonas como Obrajes, la costanerita, donde hay presiones de 50 metros columna agua al mediodía y por la noche llega hasta 100. Las redes de agua lo más que pueden soportar son 70 metros columna agua. En este caso, es necesario instalar válvulas reductoras de presión en las redes de agua. Ahora, en edificaciones que no tengan muchos artefactos sanitarios que demanden mucha agua y la empresa no pueda conectar un medidor del diámetro, en ese caso sí es recomendable un abastecimiento directo. Y finalmente es recomendable en edificaciones donde se coloquen inodoros de tanque bajo, los que tenemos en la casa. Estos inodoros trabajan a una presión mínima de 2 metros columna agua. Pero hay otro tipo de inodoros, los inodoros con válvula flush. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la terminal de bus en la ciudad de La Paz, en la terminal de bus de la ciudad de Cochabamba. Esos inodoros funcionan con más de 10 metros columna agua. Entonces, esa es la diferencia. En sistemas de abastecimiento directo, suficiente 2 metros columna agua para inodoros de tanque. Muy bien. Abastecimiento indirecto. Del directo hemos comentado. Del indirecto. Se da cuando no es posible un abastecimiento directo por las siguientes razones. El sistema, por ejemplo, de agua es discontinuo. La presión de la red pública es insuficiente. La empresa de agua no puede instalarte el medidor necesario para la demanda nuestra. El propietario, a sugerencia del proyectista o de propia iniciativa, quiere tener un volumen de agua de reserva. Entonces, tenemos que adoptar un sistema de abastecimiento indirecto. ¿Qué entendemos por indirecto? Cuando requiere de un tanque de almacenamiento que nos regule los volúmenes de consumo. Veamos eso en una pequeña gráfica. Pero en abastecimiento directo antes, vamos a hablar también que una vez resuelto el problema del volumen de agua para consumo, se presentan alternativas. Y estas son, hay 3 alternativas en abastecimiento indirecto. Puede ser solo con tanque elevado. Otro, cisterna bomba, tanque elevado. Y finalmente, cisterna bomba hidroceles. Vamos a ver los 3 casos. Veamos el primer caso. Aquí está. Obras exteriores, obras interiores. Con la presión de la red, llenamos este tanque elevado. ¿En qué momento? En la noche, tal vez a partir de la medianoche. ¿Y qué tiempo tarda este tanque elevado en llenarse? Entre 2 a 4 horas. Probablemente 4 horas, dice el reglamento nacional. 4 horas. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que el llenado de este tanque va a ser en horas nocturnas. El volumen que va a cobijar este tanque va a corresponder a la demanda de un día de la edificación. Ahora, vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene el abastecimiento indirecto solo con tanque elevado que se va a llenar con la presión de la red en horas nocturnas. Veamos. Esta alternativa requiere tener la información de la empresa de agua, de las presiones de servicio en horas de máximo y mínimo consumo. El mínimo consumo se va a dar por las noches, el máximo consumo se va a dar en el día, en las horas pico. Normalmente se calcula el llenado del agua del tanque durante las horas de la noche.
evidente, que es el tiempo en el que la demanda de agua del servicio público es menor y existe mayor presión en la red. Este sistema, ¿cómo está formado? Por una conexión domiciliaria, un medidor, una tubería de aducción al tanque elevado y la red de distribución y montantes. Pero tiene ventajas. Su ventaja, no requiere equipos de bombeo. Con la presión de la red, en horas nocturnas la llenamos. Se mantiene una presión constante sobre los artefactos. Llenado el tanque, por gravedad vamos a abastecer los artefactos. ¿Qué desventajas tiene? Se tiene que almacenar mínimo el consumo de un día en ese tanque. Otra desventaja. El peso del tanque haría necesario que el diseño estructural esté preparado para este peso y sus efectos en caso de sismos. Ejemplo, 1 litro de agua aproximadamente pesa 1 kilo. Si tenemos un tanque de 4 cubos arriba, 4.000 litros significa 4.000 kilos. Dicho de otra manera, 4 toneladas. Entonces, en el cálculo estructural tenemos que tomar en cuenta ese peso. Entonces, los estructuristas a veces le tienen mucho miedo a esa situación, inclusive por efectos sísmicos. Y lo más interesante, no estético para algunos arquitectos, no resulta compatible con su concepción de diseño. ¿Por qué? Porque un tanque ahí arriba, si nosotros no hacemos mantenimiento preventivo de la válvula de flotador, ese tanque va a estar llorando, lagrimeando, por un lado. Yo admiro a los arquitectos son los especialistas en la administración del espacio. Y tener un tanque ahí arriba colgado, para ellos, para algunos, es no estético. Entonces, vamos a ver cómo esto, a través de otro sistema, se ha resuelto. Podemos también hablar, ¿en qué casos es recomendable el abastecimiento indirecto con tanque elevado? En zonas donde por su ubicación topográfica haya la seguridad de contar siempre con la presión requerida para el llenado del tanque durante la noche. En edificaciones donde por razones arquitectónicas o de uso de espacio no hubiera lugar, por ejemplo, para la construcción de un tanque cisterna. Se da esos casos muchas veces. No hay un área que podemos utilizarlo para un tanque cisterna. La única alternativa es tener un tanque elevado. En edificaciones donde se colocan inodoros de tanque bajo, los que tenemos en la casa. Estos inodoros requieren para trabajar una presión mínima de 2 metros columna agua. Pero en este sistema ya no puede haber inodoros con válvula flush, porque estos requieren ya una presión mayor a los 10 metros columna agua. Eso en los recomendables. ¿Qué más podemos comentar? Ahora, dentro de los abastecimientos indirectos, tenemos la otra opción, cisterna tanque elevado. Es un clásico, como el Strong Bolívar, un clásico nacional. ¿Qué podemos ver aquí? Primero, las obras exteriores, las obras interiores, tanque bajo, tanque alto. Un conjunto motor-bomba extrae el agua, eleva por una línea de impulsión para llenar el tanque elevado. Y del tanque elevado distribuimos a las distintas viviendas horizontales el agua por gravedad. Este tanque cisterna vamos a ver cómo lo calculamos. Este es 2/3 de la dotación diaria, este es 1/3. Normalmente el tanque cisterna se llena en 4 horas y el tanque elevado en 2. Eso está tipificado en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Luego de, una vez llenado el tanque alto, se distribuye a través de las montantes, derivaciones, agua a los artefactos sanitarios. Entonces, es un clásico que lo conocíamos, pero comentemos sus ventajas y desventajas. Primero, esta alternativa, no se olviden, abastecimiento indirecto, cisterna tanque elevado, requiere tener la información siempre de la empresa. ¿Qué es información? Presiones de servicio en las horas de máximo o mínimo consumo. Normalmente se calcula el llenado del tanque cisterna durante las horas de la noche, que es el tiempo en el que la demanda de agua de servicio público es menor y además existe mayor presión en la red. Está conformado por una conexión, un medidor, una acometida, el bombeo del sistema al tanque elevado, el tanque elevado propiamente dicho y las redes de distribución a través de las montañas. ¿Qué ventajas tiene? Se mantiene evidente una presión constante sobre los artefactos sanitarios, conservándose mejor las griferías y accesorios.
En caso de corte del agua, por ejemplo, del servicio público, nos queda un abastecimiento de reserva en el sistema. Esa es una ventaja. Pero tiene desventajas. Por ejemplo, el peso del tanque haría necesario que este diseño estructural esté preparado para este peso y sus efectos en caso de sismos. No estético para algunos arquitectos, no resulta compatible con su concepción de diseño. Hay que almacenar en el tanque cisterna como mínimo 2/3 del consumo de un día y disponer además de un área expedita para la instalación del tanque cisterna, que a veces nos quita espacio a la capacidad de utilización productiva de la edificación. Y el tanque elevado corresponde a 1/3 del consumo de un día. Recomendable. En zonas, no se olviden, donde la presión del agua no es constante, no se puede abastecer directamente hasta los últimos pisos. Recomendable en zonas donde el abastecimiento de agua no es continuo y se puede tener un volumen de reserva en el tanque cisterna mayor al de un día. En edificaciones donde se coloquen inodoros de tanque bajo. Estos requieren una presión de 2 metros columna agua para funcionar. Pero aquí no funcionan los inodoros con válvula flush, porque requieren más de 10 metros columna agua. Esas es, digamos, las recomendaciones. Ahora, vamos a ver lo último, el que está de moda hoy en día. Con el tema del edificio Málaga, que hace muchos años se cayó en la ciudad de Santa Cruz, es decir, colapsó, a partir de ese instante aprendimos muchas cosas. En el Málaga tenían en la última planta instalado, además de un tanque elevado, una piscina. Falló toda la estructura. Y a partir de ese momento se puso muy de moda este abastecimiento indirecto, cisterna, tanque hidroneumático hidroceles. Como ven, lo que hacemos es agarrar el agua del tanque cisterna a través de una bomba y un tanque neumático donde imprime una presión e ir abasteciendo de abajo hacia arriba. Y obviamos el tanque elevado. Entonces, esta es la nueva vocación ahora en las instalaciones sanitarias. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Tal vez una desventaja muy llamativa es la energía eléctrica. ¿Cómo funciona este sistema? Si hay consumo en las viviendas horizontales, se activa automáticamente el tanque hidroneumático o hidrocel. No hay consumo en la red, se desactiva. Tanto prenderse y apagarse a través de un rheostato, se incrementa la energía eléctrica. Pero a cambio de eso, ¿qué logramos? Confort, mayor caudal, mayor presión. Aquí podemos utilizar inodoros de válvula flush. Aquí podemos utilizar, ¿qué les digo? Lavamanos tipo sensor, sacamanos, etcétera, etcétera. Vamos a ir comentando ventajas y desventajas. Esta alternativa requiere tener siempre la información de la EPSA en cuanto a presiones de servicio en horas de máximo mínimo consumo. Hay que consultar y si no, tomar con el manómetro burdo, vamos a hacer ese ejercicio, las presiones. Normalmente se calcula el llenado del cisterna durante las horas de la noche. Es el tiempo en que la demanda de agua del servicio público es menor y existe mayor presión en la red. ¿Cómo está conformado? Por una conexión domiciliaria, un medidor, una tubería de acometida, el bombeo del cisterna al tanque hidroneumático, el tanque hidroneumático propiamente dicho y las redes de distribución. Hemos obviado el tanque elevado, ya no hay. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Aquí está la ventaja. Provee de mayor presión en los pisos superiores en relación al tanque elevado. En el tanque elevado vamos a ver una debilidad cuando hagamos correr el software. Generalmente nos falta presión en los últimos pisos. Pero en este abastecimiento indirecto con hidroneumático y hidroceles, se supera eso. Mayor presión en los pisos superiores. Desventaja. Hay que almacenar en el sistema como mínimo el consumo de un día. Y además disponer de un área para su instalación del tanque cisterna que a veces quita espacio a la capacidad de utilización productiva de la edificación. Es la única desventaja. Recomendable.
En zonas donde la presión de agua no es constante y no se puede abastecer directamente hasta los últimos pisos. En zonas donde el abastecimiento de agua no es continuo y se pueda tener un volumen de reserva en el sistema. En edificaciones, ahora sí, donde se coloquen artefactos inodoros con válvula fluis que requieren presiones de más de 10 metros columna agua. En este abastecimiento indirecto hidroceles, sí señor, es factible colocar ese tipo de inodoros con válvula flush. Además, aquí también actúan muy bien los lavamanos ascensores, los secamanos. Es decir, está cambiando los artefactos sanitarios. Hay mucha gente que busca confort. Entonces, en esos casos, sí, este abastecimiento indirecto se adecua a esas exigencias. Finalmente, en los sistemas de abastecimiento de agua propuesto con equipadores, los hidroceles se pueden instalar en la parte superior del edificio, que son tanques de chapa metálica. Al interior tienen como una especie de un bladder que a través de la bomba introducen agua y lo que hace el hidrocel es aumentar la presión para abastecer a las viviendas horizontales. Dos opciones, o la instalamos en la parte superior, pero vamos a tener algunas complicaciones con la familia que vive en la última planta, porque van a ver ruidos, vibraciones y no podemos, ¿qué les digo?, tener instalado ahí arriba. Otra opción podría ser en los sótanos. Entonces, bien o mal, los sótanos van a mitigar los ruidos, las vibraciones. Dos opciones de instalar, o en la parte de la superior o en los sótanos o semisótanos. Eso lo definimos nosotros en función a la geometría de la edificación. Ahora, podemos aplicar un método mixto que no deja de ser interesante. Cuando la presión de la red, podemos ver aquí, cuando la presión de la red puede abastecer directamente hasta cierta altura del edificio, aquí podemos aplicar un sistema directo. Directamente tomamos de la tubería matriz y hasta donde nos alcanza la presión, abastecemos. ¿Y qué hacemos con el resto? Acudimos al sistema indirecto, tanque bajo, tanque elevado, conjunto motor-bomba. Entonces, el resto del edificio, en forma indirecta, es un sistema mixto que también podemos aplicar. Todo va a depender de las presiones de servicio en la red. Muy bien, entonces hasta ahí hemos mencionado los abastecimientos directos, indirectos, en qué consiste, etc. Ahora vamos a hacer aquí una introducción a un aspecto que lo vamos a requerir de aquí para adelante, son los aspectos hidráulicos para el cálculo de tuberías. Y vamos a ir recordando algunos conceptos básicos de la hidráulica que es necesario para hacer correr el software respectivo. Entonces, vamos a hablar de los aspectos hidráulicos para el cálculo de tuberías de agua. Conceptos básicos. Por las tuberías de agua, el agua fluye a presión. No se olviden, el agua llena todo el espacio de las tuberías. Trabaja a sección llena. Todo el tiempo, esté estática o esté funcionando. Ahora, no se olvide, al recorrer el agua dentro de las tuberías pierde presión. La pérdida de presión entre dos puntos de un tramo de tubería se denomina pérdida de carga y se denota con HF. La pérdida de carga dividida entre la longitud del tramo nos da lo que nosotros llamamos la gradiente hidráulica. Y si multiplicamos la gradiente hidráulica por la longitud, nos da la pérdida de carga. Eso dentro de los conceptos hidráulicos. Pero vamos a ver ahora qué es una pérdida de carga. Aquí tenemos un esquema de una tubería entre el punto 1 y el punto 2. La tubería está trabajando a sección llena, pero aquí lo más interesante, el caudal de agua está a favor de la pendiente. Y en hidráulica, ¿cómo se mide las energías?
a través de rectas horizontales. Aquí se presentan tres tipos de energía, pero antes voy a hacer mención al concepto de energía. ¿Qué es energía? Es la capacidad de producir un trabajo. En la física hemos conocido que la energía es como un artista de Hollywood. Puede desempeñar diferentes papeles. De ahí que conocemos energía cinética o carga de velocidad, energía piezométrica o carga de presión y la energía potencial o carga de posición. Entonces, la energía en el punto 1 es igual a esta sumatoria. Y por principio de vasos comunicantes debería igualar a esas mismas energías en el punto 2. Pero da la casualidad que no es así, porque al circular el agua por el interior de esta tubería debe vencer imperfecciones al interior de la tubería. Debe vencer la viscosidad misma del agua. Entonces, de ahí se hace necesario que en esta ecuación, en el segundo miembro, para igualar las energías, debemos sumar esta pérdida de carga, esta ordenada. Y esto se llama la ecuación de las energías o teorema de Bernoulli. Pero hay otro autor indica de que en la naturaleza nada se crea, nada se pierde, lo único que se hace es transformarse. Si la tubería es hermética, ¿dónde está yendo si no hay fugas esa energía? Resulta que al atravesar el agua por el tubo, esa energía, esa pérdida de carga, se transforma en energía calorífica. Anthony de Lavoisier indicaba que en la naturaleza nada se crea, nada se pierde. Lo único que se hace es transformarse. Entonces es una ecuación básica de la hidráulica, el teorema de Bernoulli, y va acompañada por otra ecuación, la ecuación de continuidad. Entonces, veamos ahora lo que es una pérdida de carga. Aquí está el famoso teorema de Bernoulli, y aquí está este término, la pérdida de carga. Pero iremos al concepto mismo de pérdida de carga. Esta es la pérdida de carga unitaria. Se logra dividiendo la pérdida de carga total entre la longitud. Pero si queremos hallar esa pérdida de carga total, no es más que multiplicarle la pérdida de carga unitaria por la longitud. Entonces, ahí tenemos la pérdida de carga por cada tramo de tubería. Sin embargo, muchos investigadores, después de una serie de experimentos, han llegado a muchos resultados. Que esta pérdida de carga es directamente proporcional a la extensión de la tubería. Es también proporcional a la potencia de la velocidad. Es inversamente proporcional a la potencia del diámetro. Varía con la naturaleza de las paredes. Es independiente de la posición del tubo. Es independiente de la presión interna bajo la cual fluye el líquido. Es decir, hubieron muchos autores, muchos hidráulicos, y dos hidráulicos quedaron vigentes. Y un poco me adelanto, Hazen Williams y Darcy Weisbach, que vamos a comentar. Y este es el concepto básico de pérdida de carga. Pérdida de carga, no se olviden, un líquido en movimiento dentro de una tubería debe vencer una serie de obstáculos, como son el rozamiento por las paredes defectuosas de la tubería y su propia viscosidad, perdiendo de esta forma presión y disminución de caudal. Pero en realidad esto se transforma en otro tipo de energía, que es energía calorífica. Y eso podemos verificarlo en la casa, en la vivienda. Por ejemplo, en Oruro, invierno, 12, 15 grados bajo cero. En la mañana, abrimos el grifo, interesante, el agua atemperada. Entonces, esa pérdida de carga, por esta situación de viscosidad, rozamiento, se está transformando en otro tipo de energía, energía calorífica. Entonces, lo que decía Anthony de Lavoisier, nada se crea, nada se pierde, lo único que se hace es transformarse. Muy bien, ahora, en tuberías, una gama de tuberías, PVC, politubos, hay una tubería que está de moda hoy, se llama HDP. En este tipo de tuberías de PVC Tigre Plasmar se utilizan tuberías esquema 40, clase 12, SDR, y tienen uniones, campana espiga con anilla de goma.
En cambio, el HDP es continuo. Nos venden en rollos o también cortados en longitudes, pero admiten otro tipo de uniones. Ahora vamos a hablar de cómo se calcula las pérdidas de carga. Hubieron muchos hidráulicos. De esos tantos hidráulicos subsisten dos. Uno de ellos, famosísimo, Hazen-Williams. Y hay otro hidráulico, Darcy-Weisbach. Estudiaron con tanta profundidad la pérdida de carga, pero el más exitoso fue Hazen-Williams. ¿Y por qué? Porque Hazen-Williams utiliza ecuaciones explícitas. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí tengo la pérdida de carga unitaria. De esta ecuación, yo puedo despejar el caudal, puedo despejar el coeficiente de rugosidad, puedo despejar el diámetro. Es decir, es una ecuación manejable, explícita. En cambio, Darcy-Weisbach, para calcular las pérdidas de carga, en una misma ecuación están hasta 2, 3 incógnitas, como el número de Reynolds, la rugosidad específica. Y antes, como no había computadoras, no se podía resolver. Por eso que Hazen-Williams fue exitoso. Entonces, yo lo comparo como a dos transnacionales de las gaseosas, como la Coca-Cola y la Pepsi. Al final de todas las marcas de gaseosas quedaron la Coca-Cola y la Pepsi. La Coca-Cola vendría a ser como Hazen-Williams y la Pepsi como Darcy-Weisbach. Hoy día con la aplicación de las computadoras se puede resolver con las ecuaciones de Darcy. Pero ya, ¿qué les digo? Los proyectistas, diseñistas ya se han hecho muy familiarizados con la ecuación de Hazen-Williams. Hazen-Williams, vuelvo a recalcar, utiliza ecuaciones explícitas. Darcy-Weisbach en ecuaciones implícitas. Esa fue la diferencia. Ahora, nosotros cuando hacemos el cálculo al interior de una edificación, debemos verificar si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de los límites para las pérdidas de cargas unitarias. En instalaciones interiores se debe limitar esta pérdida con el fin de no perder demasiada presión en el sistema. Si es un sistema por bombeo, esa pérdida unitaria no debe ser mayor que 0.1 metros sobre metro. Si el sistema es por gravedad, es decir, de un tanque elevado abastecemos las viviendas horizontales, la pérdida de carga unitaria en el último piso del edificio se limita a un valor de 0.08. Y la pérdida de carga total se calcula así. Pérdida de carga unitaria de la hidráulica es igual a la pérdida de carga unitaria multiplicado por la longitud total. Entonces, es la expresión hidráulica que nos sirve. Sin embargo, existen dos pérdidas de carga. Una por fricción, que se aplica en redes de agua potable, y otra por accesorios, que se aplica en las instalaciones sanitarias en edificios. Veamos eso. Por ejemplo, pérdidas localizadas expresadas por longitud equivalente de tubería. Estas pérdidas de carga suelen también expresarse como una longitud ficticia de tubería y se denomina longitud equivalente, en la cual la fricción causaría la misma pérdida de energía que las válvulas y conexiones. Ahora, para diámetros comerciales de tuberías se dispone de un nomograma y tablas de longitudes equivalentes. Por ejemplo, mostraremos. ¿Se acuerdan de la hidráulica? En ese entonces nos mostraban en las clases estas pérdidas de carga localizadas. A ver, observemos. Aquí tenemos el diámetro en milímetros y pulgadas. Tenemos un codo de 90 radio largo, un codo de 90 radio medio, un codo de 90 radio corto. Solíamos utilizar estas tablas. Hoy en día todo esto ya está inmerso en el software Hydro e Hydra. Con solo llamar y decir codo de 90 aparece esto y sus valores. Entonces, la computación ha servido mucho últimamente. Este cálculo que era tan tedioso, tan complicado, hoy se ha reducido grandemente con la aplicación de paquetes, como vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí están reflejadas las pérdidas de carga localizada. Tenemos para codos, tenemos para válvulas abiertas, válvula globo. Tenemos para accesorios,
accesorio T de salida abierta, de salida bilateral, válvulas de pie. Tenemos salidas a los tanques, tenemos válvulas de retención. Y por diámetro tenemos ahí sus valores en longitudes equivalentes. Un poquito más. Seguiremos. Entonces, concluimos esta parte de los aspectos hidráulicos, de los conceptos. No nos olvidemos, al pasar el agua por un accesorio como un codo, una T, una reducción, una válvula, pierde presión. La pérdida de presión por accesorio se calcula mediante tablas de equivalencia, como las que les he mostrado. Pero ya está ahora inmerso esto en el software, donde se indica la longitud equivalente de tubería por tipo de accesorio y diámetro. Ejemplo, codo corriente de media pulgada, su longitud equivalente es 0,532 metros. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la pérdida de presión codo de media es equivalente a la pérdida de un caudal Q al pasar por una tubería de diámetro de media en una longitud de tubería de 0,532 metros. Eso es lo que significa cuando hablamos de longitudes equivalentes. Ahora, quiero hacer mención también a estas tuberías. Los diámetros más utilizados en tuberías de agua potable son media, 3/4, 1, 1,5 y 2 pulgadas. Ahora, las tuberías de agua funcionan a presión, no nos olvidemos. Esa presión puede venir del servicio en la red pública. La presión también puede generarse por la altura del tanque elevado. La presión generada puede ser por los hidroceles. Y la presión generada puede ser también por un conjunto motor-bomba. Ahora, en nuestro medio, utilizamos normas para identificar a las tuberías. Utilizamos una norma ASTM y decimos tubería PVC esquema 40. Utilizamos otra norma, decimos tubería PVC clase 12. Y también, inclusive, hablamos de una tubería PVC de SDR. Entonces, cuando hablamos de instalaciones al interior de edificios, podemos hablar en agua de tuberías PVC. Podemos hablar de tuberías de fierro galvanizado y también tuberías de cobre. En desagües vamos a hablar tuberías PVC, esquema 40 para desagüe sanitario y clase 9 para ventilación. Ahora, uniones en estas tuberías. Puede ser unión con anilla de goma, se llama unión flexible. Unión soldable, es rígido, campana, espiga, o unión rosca. Entonces, a eso se refieren estos términos que al pasar el agua por un accesorio, la pérdida de presión por acceso se calcula mediante tablas. Sin embargo, ya lo tenemos esto en el software. Sigamos un poquito más. Bueno, hasta aquí hemos hablado parte de la hidráulica, hemos hablado de pérdidas de carga de longitudes equivalentes, hemos hablado además de las características de las tuberías del tipo de uniones. Voy a aperturar unos minutos si hubiera algunas preguntas, algunas interrogantes para continuar con las dotaciones de agua. Me encantaría saber si los señores participantes están recepcionando correctamente el audio y las imágenes en su pantalla, por favor. Entonces vamos a continuar un poquito más en vista de que no hay preguntas y vamos a hablar la temática de las dotaciones de agua. Dotaciones de agua. Continuamos con nuestra hidráulica. Un concepto básico. Dotación de agua, no nos olvidemos, es la cantidad de agua que requiere una persona para satisfacer sus necesidades en un día y tiene varias expresiones. Una que nosotros solíamos utilizar, litros habitante día. Según el número de usuarios, esto se utiliza para poblaciones de vivienda. Otra manera de escribir la dotación,
litros metro cuadrado día para jardines, garajes, tiendas, almacenes, depósitos, oficinas por áreas de ocupación. Y hay otra unidad interesante, litros dormitorio día. Este es el que nos interesa, es el caso de departamentos de acuerdo al número de dormitorios. Entonces, en edificaciones multifamiliares deberán estar dotados de agua potable de acuerdo al número de dormitorios de cada departamento. Según la siguiente tabla, si el número de dormitorios por departamento es 1, entonces la dotación diaria por departamento es de 400 litros. Si tenemos 3 dormitorios por departamento, su dotación diaria es de 1.200 litros por departamento. Si tenemos 4 dormitorios, entonces la dotación diaria corresponde a 1.350 litros por departamento. ¿Quién lo dice esto? El Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Ese reglamento es la que indica que los edificios multifamiliares se dotan por el número de dormitorios. Ahora, el mismo reglamento indica, la dotación para oficinas es de 6 litros día por metro cuadrado de área útil del local. La dotación para locales de comercio de mercaderías secas como abarrotes y similares es de 12 litros día metro cuadrado de área útil del local. El mismo reglamento sostiene, la dotación para áreas verdes es de 2 litros día metro cuadrado. Dotación para estaciones de servicio, es interesante. Si fueran bombas de gasolina, garajes, parques de estacionamiento de vehículos, según la tabla. Veamos la tabla. Lavado automático, su dotación, 12.500 litros día por equipo de lavado. Lavado no automático, 8.000 litros día por equipo de lavado. Bomba de gasolina, garajes y parques. Esto como fuente viene del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Cuando se dio la crisis del agua en La Paz en octubre del 2016, el alcalde Revilla sacó una reglamentación para las estaciones de servicio. Y en esta reglamentación indicaba que de las 8 horas laborables, ellos solo podían trabajar 4. ¿Por qué? Por estas dotaciones. Indirectamente pueden estar consumiendo el agua que está en el acuífero. Y por la crisis del agua de la ciudad de La Paz, de 8 horas solamente se les autorizó trabajar a las estaciones de servicio por 4. Ese fue el motivo. Luego, dotaciones de agua. Para el cálculo de dotaciones de agua se utilizarán las especificaciones en el ítem 4.3 del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. En este reglamento se especifica dotaciones de agua en función de diferentes tipos de edificaciones. Por ejemplo, nos piden calcular la dotación de agua para una vivienda unifamiliar que tiene un área de lote de 400 metros cuadrados. Nos remitimos al Reglamento Nacional, a la tabla 431, y vemos que para un área de lote de 400 metros cuadrados corresponde una dotación de 1.600 litros día. Ahora, nos piden calcular, por ejemplo, la dotación de agua para una vivienda bifamiliar que tiene un área de lote de 400 metros cuadrados. En el mismo reglamento y en la misma tabla vemos que para un área de lote de 400 metros cuadrados corresponde una dotación de 1.600 por día. Como son 2, sumamos y tenemos 2.800. Pero iremos a una edificación como esta. Nos dice calcular la dotación de agua para un edificio de las siguientes características. 10 pisos, en cada piso hay un departamento, en total hay 10 departamentos, y cada departamento tiene 3 dormitorios. Un dormitorio padres y 2 dormitorios hijos. En la tabla número 432 del reglamento vemos que para un departamento con 3 dormitorios corresponde una dotación de 1.200 litros día. ¿Qué hacemos? La dotación total, entonces, por departamento sería multiplicar esos 1.200 litros día departamento por 10 departamentos, y para esa edificación necesitamos 12.000 litros día.
para abastecer de agua. 12.000 litros día. Este otro, calcular la dotación de agua para una escuela que tiene 600 alumnos y tiene un área verde de 400 metros cuadrados y oficinas con área útil de 100 metros cuadrados. Nuevamente nos remitimos al reglamento, esta vez a la tabla 435. Vemos que para alumnado externo la dotación diaria es de 30 litros por persona. La dotación total sería 30 litros por los 600 alumnos, 18.000 litros por un lado. En el ítem 4324 se indica una dotación de 2 litros día metro cuadrado. La dotación diaria para agua de riego, entonces sería igual a estos 2 litros día metro cuadrado por su área, 400 o otros 800 litros. Finalmente, en el ítem 4310 se indica una dotación de 6 litros por metro cuadrado de área útil. Luego, la dotación de agua por oficina sería 6 litros metro cuadrado por 100 metros cuadrados de área, 600 litros. Ahora, la dotación total para la escuela sería la sumatoria de todo esto y corresponde a 19.400 litros día. Entonces, como pueden ver, estas dotaciones ya están tipificadas en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. ¿Cómo podemos lograr este reglamento? Buscamos la dirección electrónica Ministerio de Medio Ambiente Agua y existe una sección normas y de esa sección están estos reglamentos colgados que lo podemos bajar y luego imprimirlos. Ahora, los que viven en la ciudad de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente Agua lo buscamos al ingeniero Francisco Torrico. Él es el jefe de normas. Y yo he visto cómo universidades privadas visitan el ministerio y les dan las normas en original. Si quieren, en magnético, si quieren, en físico. Es necesario tener este reglamento nacional de instalaciones sanitarias para el proceso de cálculo que vamos a hacer haciendo correr los softwares. Muy bien.